Aunque el Banco de la República es desconocido para muchas personas, esta institución es fundamental para la vida de todos los colombianos. Por ejemplo, es la entidad encargada de emitir la moneda de curso legal. ¿Qué es eso? Todas las monedas y todos los billetes con que funciona la economía. Además de eso, cada vez que empiezan a aumentar los precios y nuestro dinero pierde capacidad de compra, tenemos que estar muy pendientes de lo que diga y haga el Banco de la República, porque es la entidad encargada de velar por el poder adquisitivo de la moneda según la Constitución Política de 1991. Para desarrollar esas labores tan importantes para nuestras vidas, el Banco de la República funciona como una entidad independiente del gobierno y libre de injerencia del sector privado, para estar así completamente fuera de presiones externas. Pero las cosas no siempre fueron así. Hubo una época en que en Colombia no había billetes oficiales, sino que bancos manejados por empresarios privados tenían sus propios billetes. ¿Cómo es posible que eso sucediera y cómo llegamos a lo que tenemos hoy? Esta historia se remonta a los inicios de lo que hoy conocemos como la República de Colombia. Por allá en los años 1820 no existía el Banco de la República y tampoco existían los bancos comerciales. Ni siquiera existían los billetes, solamente monedas de oro y plata que servían para hacer transacciones. En esa época, los únicos que prestaban recursos eran la Iglesia Católica y las casas comerciales. La Iglesia tenía muchos recursos por las donaciones que hacían los creyentes antes de morir. Y por su parte, las casas comerciales eran dirigidas por prósperos empresarios que habían acumulado muchos recursos gracias al auge que tuvo la minería en el siglo XIX. Estos prestamistas no tenían mayor regulación hasta que en 1863 la Constitución de Río Negro definió las primeras reglas de la actividad bancaria en el país. Por ejemplo, la Constitución estableció que por cada billete emitido debería existir su equivalente en reservas de oro. Es decir, que quien lo tuviera podía ir al banco que lo emitía y pedir que le entregaran el oro que representaba. Bajo esta legislación, en 1870 nacieron los primeros bancos privados en las diferentes ciudades del país. La actividad bancaria fue netamente privada hasta el año de 1880, cuando el Estado creó el Banco Nacional, con la facultad para emitir billetes que circularían en todo el territorio nacional y tendrían la misma aceptación que los billetes de los bancos privados. Todo eso funcionó muy bien hasta que estalló la guerra de 1885. Para que el gobierno pudiera financiar los gastos de la guerra, el Banco Nacional aumentó su emisión de billetes. En medio de esa situación crítica, las autoridades decidieron que los bancos privados no podían seguir emitiendo sus propios billetes y tenían que recibir los emitidos por el Banco Nacional. Años más tarde, ese banco volvió a excederse en su límite de emisión, lo que llevó a su liquidación en el año de 1894. La práctica de emitir billetes sin respaldo en oro terminó convirtiéndose en un gran problema. En 1899 estalló la Guerra de los 1000 días y el gobierno usó la emisión de billetes sin respaldo para financiarla. El gran aumento de dinero circulante que se generó se tradujo en una gran inflación superior al 300% anual, lo que dejó a la economía en un estado deplorable. Ante la magnitud de ese problema, se volvió a establecer la convertibilidad de los billetes en oro y en 1905 la ley autorizó la creación del Banco Central de Colombia, con la expectativa de que ordenara la economía. Varios incumplimientos de este banco, como el de superar la misión que tenía permitida, llevaron a que el Congreso lo liquidara en 1909. Unos años más tarde, esa situación de desorden monetario llevó al gobierno a contratar una misión de expertos extranjeros, liderada por el profesor Edwin Kemmerer, quien en 1923 fijó las pautas para la creación del Banco de la República. Fue así como el 23 de julio de ese año nació el emisor colombiano como una entidad con aportes de capital públicos y privados. Durante sus primeros años, uno de sus objetivos primordiales fue sustituir todos los billetes que circulaban en el país por los nuevos billetes del Banco de la República que estaban respaldados por oro. Además, se le asignó la función de ser el banquero de los bancos comerciales y también el banquero del gobierno. En los años siguientes se produjeron cambios importantes en la estructura de la Junta Directiva del Banco de la República al incluir al ministro de Hacienda, así como a los representantes de la Federación Nacional de Cafeteros y de las cámaras de comercio. En este periodo, y tras la inestabilidad que generó la Gran Depresión de los años 30 en los mercados financieros internacionales, se estableció el desmonte del patrón oro, es decir, la obligación de que los billetes emitidos estuvieran respaldados por oro. A mediados del siglo, y dado que las necesidades económicas del país eran distintas a las de 1923, se inició una nueva etapa de reformas al Banco Central. En 1949 el gobierno invitó una misión de la Reserva Federal de Estados Unidos dirigida por David Grove para que hiciera un diagnóstico del sistema bancario colombiano.
La misión Grove hizo varias recomendaciones, entre ellas la de tratar de dinamizar la economía colombiana mediante el otorgamiento de créditos subsidiados para el sector privado. Ese nuevo papel de la política monetaria de otorgarle créditos subsidiados al sector privado en manos de una junta de naturaleza pública y privada no daba condiciones para tomar decisiones objetivas. Por eso en 1963 se creó la Junta Monetaria, que le devolvió al Estado la autonomía en el control de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia. Esa junta estaba conformada por altos funcionarios públicos y presidida por el ministro de Hacienda. Mientras tanto, el Banco de la República mantuvo su propia junta, que era la encargada de ejecutar las políticas que dictaba la Junta Monetaria. A pesar de la operación de la Junta Monetaria desde 1963, el Banco de la República seguía siendo una entidad con funciones públicas, pero con capital privado, un híbrido institucional que complicaba muchísimo la ejecución de la política monetaria. Por eso en 1973 se decidió nacionalizar el Banco de la República, que a partir de ese momento es patrimonio de todos los colombianos. Pero la Junta Monetaria no estuvo libre de críticas, pues cada uno de los funcionarios públicos que la conformaban buscaba que el banco le diera crédito a los proyectos de su propio sector. Con esas presiones, en los años 70 la cantidad de dinero en circulación creció mucho más de lo debido y la inflación empezó a acelerarse hasta bordear el 30% anual a finales de la década. Fue así como a finales de los años 80 se empezó a pensar en convertir al Banco Central en una entidad del Estado, pero con independencia del gobierno. Con la Constitución de 1991 se definió la naturaleza y las funciones que hoy tiene el banco emisor. Se disolvió la Junta Monetaria y se creó lo que hoy conocemos como la Junta Directiva del Banco de la República, que se encarga de formular las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país. Esta junta está conformada por el gerente del banco, el ministro de Hacienda y otros 5 miembros. El presidente de la República nombra 2 de esos miembros durante un cuatrienio, de modo que el gobierno de turno nunca tenga mayoría en la junta y se preserve así su independencia. Además, la Constitución le dio al banco la función primordial de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Esas condiciones llevaron a la formulación de una política monetaria mucho más sana que se tradujo en una reducción paulatina y sostenida de los niveles de inflación en el país. De esta manera hemos llegado a tener el Banco de la República con que contamos hoy, una entidad independiente cuyo objetivo fundamental es mantener una inflación baja y estable. Pero ¿cómo funcionan estos y otros aspectos de la política monetaria? No se pierda nuestro próximo video.